¿Cuántos sienten la presencia del Señor y me dicen amén? ¿Cuántos sienten la presencia del Señor? Mira, a mí me gusta hacer algo y es darle la gloria a Dios siempre. Pero a mí me gusta hacer algo cuando me invitan a un lugar a predicar o a cantar. Siempre me gusta que los que están de ese lado, ustedes le den un aplauso al Señor. Pero hágalo con entendimiento. Cierre sus ojos y denle un aplauso a Él. Porque el mundo muchas veces, espera un segundo, el mundo aplaude a un artista, aplaude a alguien famoso. Y nosotros que entendemos que Él dio todo por nosotros, a veces nos olvidamos de esas cosas. Así que cierre sus ojos un momento y dele un fuerte aplauso al Señor. Vamos. Te damos gloria, te damos alabanza, Señor. Apláudale, vamos, apláudale fuerte, fuerte, fuerte. Denle un aplauso al que vive por siempre y para siempre. Aquel que rescató del hoyo tu vida, aquel que te levantó cuando nadie podía levantarte, aquel que te sanó cuando nadie podía sanarte, aquel que te abrazó cuando nadie quería abrazarte, aquel que te miró, aquel que te escogió, aquel que dejó las 99 y fue a buscarte a ti. Vamos, apláudale, no se canse, dele gloria al que vive, dele gloria al único santo poderoso, digno de alabanza, digno de gloria, de plenitud, de magnificencia, de poder, de soberanía, de autoridad. Él es nuestro Dios poderoso. Y a su nombre, y a su nombre, alguien puede dar un grito de júbilo aquí. Aleluya. Tome asiento, que Dios tiene algo sobrenatural para cada uno de ustedes. Míralo al que está a tu lado y decirle: Dios tiene algo sobrenatural para ti hoy. Y esta palabra lleva por nombre, el milagro al alcance de tu mano. El milagro al alcance de tu mano. Así que mírese su mano y el milagro está cerca de tu mano. Así se llama esta palabra, el milagro al alcance de tu mano. Y a veces no entendemos nosotros, pero hay milagros que están tan cerca nuestro, pero por no entender que Jesús está tan cerca nuestro, ese milagro sigue de largo. O ese milagro se hace lejano de tu mano. Pero Jesús está tan cerca que el milagro está ahí, al alcance de tu mano. Y por eso quiero que vayamos a la palabra del Señor, al libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 8. No le des play porque son cortitos, yo te aviso. Lucas 8, 43 al 48. ¿Alguien está aquí? ¿Me dice amén? Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas 8, 43 al 48. Y es algo muy conocido para muchos, pero Dios va a hablarte de una manera particular en esta mañana. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, diga conmigo 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Ponelo ahora más. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante, diga conmigo, al instante, se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y tú dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, ponelo: alguien me ha tocado porque he conocido que ha salido poder de mí. Dice: entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró
delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ponémelo del principio, lo vamos a ver de la pantalla. Cierre sus ojos ahí en su lugar. Señor, te damos gracias por esta palabra. Te pedimos que tú nos bendigas en esta mañana, que tú nos hables, nos transformes, nos regeneres y tu palabra sea sembrada en nuestra tierra, en nuestro espíritu, y que traiga fruto al 100%. En el nombre de Jesús, levante su mano y diga: bendice al pastor y úsame, Señor. Yo me humillo para que lo mucho o lo poco que pueda saber en mi intelecto sea hecho un costado y que tu espíritu hable a través de mi vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo dice: amén. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. Esta es una historia, un relato bíblico, obviamente que es verdadero, que muchos de ustedes lo habrán escuchado en algún momento, muchos de ustedes lo habrán escuchado esta predicación, pero siempre Dios tiene algo más para soltarnos, algo más para entregarnos, porque la palabra dice que es viva y eficaz. O sea que cada vez que se predica la palabra o cada vez que usted lee la palabra, tiene una interpretación diferente para nosotros. ¿A cuántos le pasó alguna vez que leyendo la palabra o escucharon esta prédica y después la escucharon de otra forma, o leyeron un versículo de la Biblia y un día Dios te habló de una forma y después en otro momento la entendiste de otra forma? ¿A cuántos les pasó alguna vez? ¿Es así o no? La palabra, cuando tú la lees, tiene diferentes formas porque está viva y Dios siempre quiere hablarnos. El tiempo, acá dice que hace 12 años esta mujer padecía del flujo de sangre, hacía 12 años. El tiempo de tu prueba, el tiempo de tu enfermedad, el tiempo de tu dificultad determina la clase de prueba, la clase de enfermedad, la clase de dificultad que tú estás viviendo. Porque como siempre digo, los desiertos tienen tiempos, las circunstancias, los problemas tienen un tiempo en nosotros. Pero acá hay un tiempo de 12 años que estaba marcado en la vida de esta persona. Y fíjese qué interesante, porque ella dice que padecía de flujo de sangre. Y fíjese qué interesante, porque también dice que ella gastó todo lo que tenía visitando diferentes lugares para que ella pueda ser sana o sanada, y no encontró sanidad. Muchas veces nosotros o la gente que no conoce a Jesús, o muchas veces los cristianos también, buscan la solución a su prueba, a su problema, a su dificultad en otros lugares, teniendo a Jesús tan cerca. Fíjese qué interesante que esta mujer golpeaba puertas, buscaba médicos, y ella gastó toda su economía y nunca había podido ser sana. Y nosotros muchas veces nos pasa eso, que buscamos, golpeamos puertas en otros lugares, buscando, y Jesús está al lado tuyo. Imagínate esto, que Jesús está al lado tuyo con el milagro cerca de tu mano. El milagro está cerca de ti y tú vas y golpeas otras puertas mientras lo dejas esperando a Jesús con tu respuesta, con tu milagro a tu necesidad. Cuando nosotros entendemos, por eso es importante que usted se meta en lo que el pastor predica, que usted se meta en lo que estamos hablando, porque en esta mañana Dios te puede revelar la salida a tu enfermedad. Dios te puede revelar la salida a tu desierto. Dios te puede revelar, como a esta mujer, la salida a su enfermedad por 12 años. Y hay algo que me llama la atención de esta mujer que tenía flujo de sangre. Y el tiempo me dice a mí y me habla la circunstancia que ella golpeó puertas, fue a médicos y los médicos no pudieron sanarla. Y la sangre es algo importante en nuestras vidas, porque a través de la sangre, cuando usted va al doctor, el doctor le dice: ¿tu abuelo padeció de esto? Sí.
¿Tu mamá padeció de esto? Sí. Quiere decir que hay algo que se transfiere a través de la generación, a través de la sangre. Y qué importante es esta palabra que Jesús o que la Biblia nos enseña que hay enfermedades que se transfieren a través de la generación por la sangre. ¿Alguien está aquí? Me dice amén. Hay enfermedades que quizás tú no entiendes, que quizás no estés pasando el flujo de sangre que estaba pasando esta persona, esta mujer. Quizás no estés padeciendo lo que esta mujer en el relato bíblico le estaba sucediendo. Pero hay cosas en tu vida que vienen a través de tu generación, espiritualmente o sanguíneamente, que te tienen atado, que te tienen estancados, y yo siento a Dios, que te tienen detenido en el tiempo, que detienen tu propósito, porque a través de la sangre hay algo que se manifiesta a través de tu generación en la sangre. Por eso tienes genes parecidos, por eso tienes el carácter parecido a tu abuelo, por eso tienes el carácter parecido a tu mamá, por eso arrastras el mismo pecado que tu padre, que tu madre, por eso tienes la misma necesidad, la misma debilidad que te persigue, porque a través de la sangre hay algo que se transfiere, que es una maldición espiritual que te está persiguiendo. ¿Hay alguien aquí? Entonces debemos identificar. Lo más importante que nosotros tenemos que hacer es identificar de dónde viene lo que te persigue. Identificar por qué cuando estás por lograr algo te caes. ¿Por qué cuando estás por llegar a la meta te detienes? ¿Por qué cuando estás por lograr algo, cuando estás por alcanzar tu sanidad, algo sucede? ¿A alguien le pasó eso o soy el único? Cuando estás por lograr tu meta, viene algo, y ese algo viene del enemigo o a través de lo que tú no quieres ser libre. Porque hay gente que desea ser libre, pero hay gente que no desea ser libre y vive en concubinato con el pecado que ama. Wow. Hay gente que se acostumbra, como esta mujer, 12 años buscando, hasta que encontró la verdadera solución, la verdadera sanidad. ¿Por qué el único que la hizo libre fue Jesús? ¿Por qué cuando tocó ella el manto de Jesús, al instante dice que se detuvo el flujo de sangre? Porque hay situaciones, porque hay pecados, porque hay pruebas, porque hay enfermedades, escúcheme bien, que solo Jesús puede sanarlas. Hay gente que recurre a enfermeros, a brujos, a diferentes hechiceros y no pueden ser sanos. ¿Por qué? Dígame por qué. Porque solo Jesús puede sanar esa herida en tu alma que cargas por tanto tiempo. Solo Jesús puede sanar lo que arrastras por tanto tiempo. Solo Jesús puede romper esa cadena que por años te viene siguiendo como esa bola gigante y tu pie se arrastra con esa cadena y tú detestas esa situación, pero la continúas viviendo porque te acostumbras, como el elefante ese que estaba en un circo. Le ataron al elefante gigante algo en su pie que significaba que él estaba amarrado a aquel lugar. Y solamente el elefante tenía una cadena en una estaca. Y la psicología que le hicieron a ese elefante le hacía entender que esa cadena lo mantenía aferrado a ese circo, a ese lugar. Sabiendo que el elefante moviendo solo un pie podía romper la cadena. Muchas veces el enemigo te tiene así. Te tiene cautivado, te tiene atado en prisiones, te tiene encerrado. Como esta mujer, 12 años, golpeando puertas que no tienes que golpear. No golpees puertas que no tienes que golpear. No vayas a lugares que no tienes que ir. No vayas y te juntes con gente que no tienes que andar. Es el tiempo que nosotros debemos juntarnos con personas que te lleven al nivel más alto y más cerca de Jesús. ¿Cuántas veces nosotros golpeamos puertas que no tenemos que golpear y que no entendemos y vamos y gastamos nuestro dinero y hacemos cosas que no tenemos que hacer?
Está Jesús tan cerca que tan solo tocando el borde de su manto podrás ser libre de lo que estés viviendo. Que tan solo estirando tu mano. Y por eso el nombre de este mensaje se llama hay un milagro al alcance de tu mano. Porque si tus ojos espirituales se abren, vas a ver que el manto de Jesús está al lado tuyo. Y con solo estirar la mano y tocar el manto, tu milagro se hace realidad para que tu enfermedad, para que tu pecado, para que tu desierto salgas para siempre en victoria, para que Él sea glorificado. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y a su nombre. Dice que había gastado todo lo que tenían médicos, pero ninguno le había podido dar, había podido ser curada. Entonces pasó algo que me llama la atención. Escuche, esta mujer se acerca a Jesús y dice que, miren lo que dice, voy a poner de este lado. El 44, se le acercó por detrás. Quiere decir que Jesús estaba de espalda, ¿sí o no? Se le acercó por detrás a Jesús. Hay mucha gente que cree que Jesús no puede hacer un milagro en ti y creen que Jesús te está dando la espalda. ¿Cuántas veces te preguntaste por qué, Señor, me dejas solo? ¿Por qué, Señor, en esta me dejas tirado, me dejas solo? Y parece que Jesús está de espalda en tu situación. Y parece que Jesús te está dando la espalda. Pero hay una actitud que tú debes tomar. Te tienes que acercar, esté de frente o esté de espalda. Hay un poder que se suelta de Jesús que te hace libre. Jesús parecía que Jesús estaba de espalda y parecía que ningún milagro podía hacer, o que Él no estaba atento a la necesidad de aquella mujer que necesitaba un milagro. No mires a Jesús como se encuentra, porque muchas veces Jesús parece que está de espalda, muchas veces parece que te está dando la espalda, pero Jesús nunca está distraído, nunca está, siempre está atento, siempre. Que alguien ayude ahí atrás, por favor. Julie. Cuando Jesús está de espalda, no creas que Él se está dejando de lado tu sanidad. Cuando Jesús está de espalda, o parece que pasó de ti y Jesús siguió caminando y no le dio atención a lo que tú necesitas. No te preocupes, porque a veces parece que Jesús te da la espalda, pero su poder aún sigue intacto. Y su poder, y ahora lo vamos a ver lo que sucede, que es tremendo. Su poder está listo para soltarse, para que tú seas libre para siempre. ¿Cuántos dicen amén y lo creen? Se acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Fíjese que tocar el manto de Jesús, tocar a Jesús, entender y creer que Jesús puede sanarte, te da una solución instantánea a lo que estás viviendo. Yo creo que estoy hablando a la gente correcta aquí. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese que esto, si usted lo entiende, es instantáneo. Lo que tú estés viviendo, lo que tú estás pasando por 20 años, lo que tú estás pasando por 10 años, lo que tú estás viviendo por 20 años, por 30, por 40, por 5, al instante, hoy puedes ser libre. Ahora, ¿por qué, pastor, vivo con este problema, esta carga que tengo por tanto tiempo? ¿Por qué lo que me persigue me dura tanto? ¿Por qué pasa el tiempo y vuelvo a lo mismo y siempre lo mismo y quiero salir y no puedo? Porque no has entendido que Jesús está cerca de ti. No has entendido, no has estirado tu manto, no has estirado tu mano hasta el manto de Jesús. Fíjese esto, que no es tan lejana la acción que tú tienes que hacer. Tienes que hacer esto, tocar el manto de Jesús. ¿Es muy difícil? No. Y es instantáneo tu milagro. Por eso el cristiano vive tanto, vemos tantos cristianos en pobreza.
Vemos tantos cristianos en pecado, vemos tantos cristianos en miseria, vemos tantos cristianos en atadura. Aún viniendo a este país hay gente que vive como en su país o peor. ¿Por qué? Porque hay algo que te persigue y no has entendido que Jesús está tan cerca que con tan solo estirar tu mano, tu libertad a tu economía, tu libertad a tu enfermedad, tu libertad a tu desierto puede ser en el mismo instante, lo puedes recibir porque todo está al alcance de tu mano. ¿Cuántos dicen amén? Y dice así: entonces Jesús dijo, escuche esto porque es muy profundo. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? ¿Quién es el que me ha tocado? ¿Cómo una persona puede? Y los apóstoles y los que estaban ahí dijeron, maestro, ¿cómo te das cuenta que alguien te ha tocado si toda la gente te está tocando, te está rozando? Y hay algo importante que dice, y negando todos los que estaban ahí decían, no, pero ¿cómo te van a tocar si estás rodeado de gente? Y dijo Pedro y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta. O sea que estaba lleno de gente, Jesús. Escuche. Te aprieta y te oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque he conocido que ha salido poder de mí. O sea, esto me habla que hay un toque que a Jesús lo hace soltar un milagro, un poder para nosotros. Si alguien lo va a recibir, me dice amén. Escuche esto, hay gente que rodea a Jesús. Hay gente que sigue a Jesús. Es lo que recién le decía. Hay mucha gente que hacia afuera dice que Jesús es grande. Hay mucha gente que hacia afuera dicen que son prósperos. Hay mucha gente que hacia afuera de sus labios confiesan cosas, pero en su interior no reciben lo que realmente tienen que recibir. Por eso hay gente que, como esta gente, lo aprieta a Jesús, lo aprieta. Fíjese lo que dice, lo aprieta, lo oprime. Hay gente que está cerca de Jesús y parece que son siervos y parece que son seguidores y los siguen a todos lados y están con él, pero solo hay uno que tocando el manto suelta algo de Jesús. Y diga conmigo, ese soy yo. Ese soy yo. Dígalo en argentino, ese soy yo. Hay uno en miles y miles que seguían a Jesús, que generaron algo, que activaron algo en Jesús con tan solo tocar el borde de su manto. Ni siquiera se paró delante de Jesús. Seguramente metió sus manos entre la gente y tocó el manto y activó el poder de Jesús y el beneficio para su vida. Hay beneficios que Jesús quiere soltar para ti. Hay beneficios, sanidades, prosperidad, lo que tú desees, Jesús lo puede soltar. Pero entre toda esa gente que sigue a Jesús, tiene que haber uno que marque la diferencia. Y diga una vez más, ese soy yo. Tiene que haber uno que el que toque el manto de Jesús, algo suceda. Porque cuando esa mujer tocó el manto, Jesús sintió que algo sucedió. Y puede que Jesús tenga mucha gente, como recién te dije, que lo siga. Tenga mucha gente que dé gritos de júbilo, que salte, que cante. Por eso, como antes le dije, cuando tú le alabas, es algo que brota de tu espíritu. Cuando tú le adoras, es algo que sale desde lo más íntimo de tu interior. Así sucedió con esta mujer, que solamente estiró la mano y tocó el manto de Jesús. Y eso generó que el poder de Él se le pegue a su vida y traiga sanidad instantánea. Yo quiero entender y quiero saber que aquí hay gente que quiere algo instantáneo. ¿Cuántos dicen amén y lo quieren? Aquí tiene que haber gente que quiera un milagro instantáneo. Aquí tiene que haber gente que estire su mano y al alcance de su mano toque el manto y pueda generar y activar el poder de Jesús en tu vida.
Tu mano cuando se estira con fe, cuando tú tocas el manto espiritualmente de Jesús, algo tiene que suceder. Tus frutos me van a hablar que tú tocaste el manto si no lo tocaste. Tus frutos me van a hablar que si tú realmente estás entre aquellos que caminan con Jesús o estás del lado de aquellos que tocan el manto. Wow. ¿De qué lado estás? De aquel que está caminando al lado de Jesús, que lo aprieta, que lo abraza, que lo oprime, que está ahí al lado. ¿O estás del lado que aquel que quiere su milagro y toca el manto? No te acostumbres a caminar con Jesús sin tocar su manto. No te acostumbres a escuchar a Jesús sin sentir su poder. Los cristianos, hermanos, yo nací gracias a Dios en el Evangelio. Y por tantos años ve gente que siempre se sienta en el mismo lugar, que siempre canta las mismas canciones, que siempre está vistiéndose de la misma forma y caminando los domingos hacia la misma iglesia y hacia el mismo lugar, siguiendo a Jesús. Pero nunca ves que el poder y el milagro se activó en ellos. ¿Por qué? Porque eran como esa gente que estaba alrededor de Jesús, pero nunca se animaron a tocar el manto de Jesús. Pero en esta mañana hay buenas noticias para ti. Pero en esta mañana tú tienes que abrir tu mente espiritual, tus ojos espirituales y ver que hay un manto cerca tuyo que está caminando. Y cueste lo que te cueste, estirar tu mano y tocar el manto para que lo que estás viviendo se termine para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Si me estás entendiendo, dígame amén, por favor. Fíjese que hay algo siempre que está entre Jesús, tu milagro y tu vida. Esa gente a veces, escuche esto, esa gente que rodea a Jesús muchas veces parecen seguidores y lo que dije antes, que cantan, danzan alrededor de Jesús, pero muchas veces pueden ser tu impedimento para que toques el manto. Muchas veces hay personas que son impedimentos hacia tu milagro. Muchas veces hay personas que son lo que te impide estirar tu mano y tocar el manto. Quizás cuando ven tu mano, y escuche esto, quizás cuando ven tu mano entre sus pies, te pisan la mano para no ver tu sanidad, para no ver tu milagro. Y quizás tú tienes el deseo, pero hay gente que está cerca de Jesús que no quiere que toques el manto. Pero hay algo más fuerte que se llama fe. Diga conmigo fe. Que no importa quién esté adelante, tu mano va a llegar a tocar el manto de Jesús. Y el poder de Jesús se va a activar tanto en tu vida en este año. Levante tus manos. Este año Dios va a activar tanto poder en ti. Estira tu mano y cierra tus ojos como si estuvieras tocando el manto de Jesús. Va a haber tanto poder que va a salir de Jesús, del Maestro hacia tu vida, que todo lo que has llorado, que todo lo que has sufrido, que todo el tiempo que tus ojos no se abrieron a tu milagro, esa mano se estira y cierra el puño y tocándolo. Cierra tu puño y toca el manto de Jesús. Y el poder que está en el Maestro se meta en tu vida y que hoy recibas al instante el milagro que necesitas, y que hoy recibas al instante lo que Él quiere soltarte para ti, y que hoy recibas al instante que las puertas de tu ministerio se abran, y que hoy recibas al instante que tu economía cambie, y que hoy recibas al instante que todo lo que estaba estancado en ti se abre y las aguas empiezan a correr dentro de ti, y que hoy recibas aquello que quería destruir a tu familia se detiene hoy, porque estás tocando el manto del Maestro. Y cuando tú tocas el manto del Maestro, el poder se desata en tu vida y te encaminas, y lo que estabas viviendo se deshace hoy
y para siempre. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Si alguien lo cree, de un grito de júbilo. Si alguien lo cree, de un grito de júbilo. Vamos, 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 vamos. Hay algo que se rompe ahora. Vamos, 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 vamos. Hay algo que se está soltando. Hay poder que se está soltando ahora. Hay poder que se está soltando. Hay poder. Levanta tus manos. Hay un poder. Yo toco el manto por usted. Yo toco el manto por vos si no podés. Yo toco el manto de Jesús. Y hay un poder que se suelta ahora. Diablo, suelta las mentes ahora. Satanás, saca tus sucias manos. El poder de Jesús está sobre mí. Diga conmigo el poder. Dígalo fuerte, el poder de Jesús. Diga conmigo el poder de Jesús está sobre mí. Dígalo fuerte, está sobre mí. Aleluya. ¿Cuántos están recibiendo y dicen amén? Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Usted sabe que las mujeres en ese tiempo, cuando tenían flujo de sangre, tenían que ser apartadas porque eran como malditas para el pueblo. Y esa mujer no quería, es como que aquí dice que ella no quería. Y como no le quedó otra, en otras palabras, no le quedó otra, dice, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Cuando Jesús hace un milagro en ti, tú tienes que declarar y testificar que el que hizo el milagro en tu vida se llama Jesucristo. No tienes que ocultarte, porque como el otro día predicaba, hay gente que cuando son sanas, si te he visto no me acuerdo. Cuando Dios te prospera, si te he visto no me acuerdo. Cuando Dios te liberta, gracias Señor, te quiero mucho, pero hoy no voy a la iglesia. Hoy no oro contigo. Hoy no levanto mi adoración a ti. Hoy, etcétera, etcétera, etcétera. Diga conmigo, ese no soy yo, no me mire, pastor. O mire la que está a su lado a ver la cara que tiene. Cuidado, Tienes que ser agradecido. Esta mujer, ¿por qué tenemos que confesar el pecado delante de los otros? ¿Por qué tenemos que, mejor dicho, confesar la sanidad que esta mujer había recibido? Porque ella podía haber dicho, porque ya no tenía el flujo, se le había ido, ¿se acuerda? Instantáneamente. Entonces ella podría haberse parado en el pueblo y hubiera dicho, sí, Jesús me sanó, etcétera, etcétera, y no decir lo que tenía, ¿sí o no? Pero temblando, porque quizás las piedras le iban a caer, cuidado. Pero ella confesó y tuvo que decir la causa por cual había tocado el manto. Jesús te hace confesar delante de todos de dónde te has sacado, porque eso edifica a aquellos que escuchan tu testimonio. La gente necesita no solo saber quién eres, no solo saber qué haces, sino también necesitan saber de dónde Jesús te ha sacado. Cuando la gente sabe de dónde Jesús te ha sacado, y yo siento a Dios, la gente entiende que el que tocó el manto, el que activó su milagro, fuiste tú, pero Jesús depositó poder en ti para que tú testifiques y muchos sean libres a causa de tu testimonio. Me acuerdo cuando era chico y no sé por qué Dios me trae esto ahora. Y usted ve a alguien predicando aquí, pero cuando era pequeño, la casa, nuestra casa era de cartón, de paredes de cartón. El piso
era como un piso de tierra. Y usted hoy ve aquí un hombre de Dios, pero fue alguien que se animó a tocar el manto de Jesús. Y hoy ves a una persona próspera y ves a una persona de fe, porque entendí que el milagro está al alcance de mi mano. Y cuando Jesús pasa y parece que te da la espalda, cuando Jesús pasa y vos lo mirás y decís: Señor, ¿por qué me diste la espalda? Pero Jesús no te está dando la espalda, porque cuando tú lo tocas con fe, hay un poder que sale del Señor y te cambia la vida para siempre. Porque ese es el Jesús que nosotros predicamos. Ese es el Jesús que transforma tu vida. Ese es el Jesús que cambia el estado en el cual estás viviendo, para hacerte salir de la sangre que está fluyendo y que te hace sufrir, para ponerte delante del pueblo, para que testifiques y otros puedan ser cambiados a causa de tu testimonio. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Ese es el Dios que yo predico, el que cambia, el que sana, el que liberta, el que transforma, y el que va a cambiar tu familia, el que va a cambiar tu casa, el que va a cambiar tu economía, el que va a sanar a tu hijo, el que va a libertar a tu hija, el que va a libertar a tu esposo, el que va a romper las cadenas de la iniquidad en tu familia. Ese es el Jesús que predico, el Jesús que está al alcance de mi mano, el Jesús que está al lado mío. Y así por años está Jesús al lado nuestro y lo ignoramos y preferimos tocar otras puertas. Pero Jesús está tan cerca que tan solo estirando tu mano y tocando el manto, hay un poder que te atraviesa el espíritu y te cambia para siempre. ¿Hay alguien aquí me dice amén? ¿Hay alguien aquí me dice amén? Santo es mi Dios. Y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Y como al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, ten fe. Tu fe. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Escuche. Y él le dijo: hija. ¿Por qué le dice hija? ¿Por qué le dice hija? Porque muchas veces nosotros nos olvidamos. Muchas veces nosotros nos olvidamos que somos hijos. Muchas veces nos olvidamos que somos hijos. Y el hijo tiene los beneficios de papá. Usted como padre no le daría lo mejor a su hijo. Usted, si ve a su hijo enfermo, ¿no lo sanaría al instante? Como esa mujer. No te olvides que ante toda circunstancia, que ante todo problema, tú eres hija y tú eres hijo. Nos han enseñado muchas cosas lindas, pero hay cosas esenciales, simples, que nos llevan a otro nivel. Y cuando vos entendés, o cuando tú entiendes que eres hijo y eres hija, Jesús te mira y te dice: hija, tu fe te ha salvado. Ahora una vez más, cuando Jesús le dice: tu fe te ha salvado, no le dice: te ha sanado. No le dice: tu fe te ha sanado, no. Tu fe te ha salvado. Porque hay una fe que va mucho más allá de una sanidad. Hay una fe, hay un nivel de fe que no solo activa el poder de Dios
en tu vida y te sana, sino que hay una fe que también te da salvación. Cuando tú tocas el manto con fe, olvídate de la pobreza. Cuando tú tocas el manto con fe, olvídate de la enfermedad, porque se fue. Cuando tú tocas el manto con fe, olvídate del divorcio, porque se fue. Cuando tú tocas el manto con fe, olvídate de todo lo que has pasado, porque eso se va a ir. Entonces va a venir la salvación a tu vida para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Tu fe te ha salvado, ve en paz. Fíjese que en 3 palabras, cuántas riquezas hay, porque cuando Jesús abre sus labios, solamente va a salir riquezas espirituales para nosotros. Y Jesús le dice por último, ve en paz. Porque por 12 años esta mujer había sufrido tanto que seguramente no había podido estar en paz. ¿Qué es lo que no te hace estar en paz en este tiempo? Y te dejo el silencio ahí. ¿Qué es lo que te quita la paz en este tiempo? No sé si como esta mujer son 12 años que está sufriendo. No sé si son 20, son 10, son 5, 50, no sé. Pero hay uno que te dice, hijo o hija, ya no sufras. Ya no sufras porque yo conozco tu fe, te dice Jesús. Yo conozco tu fe. Tu fe hoy te salva. Tu fe hoy te hace libre y también te hace caminar en paz. Hay una fe que genera no solo el poder de Jesús en nosotros, sino que también te hace caminar en paz. Y caminar en paz te hace estar bien con los demás en paz. Te hace sentirte en paz con el otro. Te hace amar al prójimo. Esta mujer no solo había sido sana o sanada de lo que tanto había padecido, sino que viene la paz de Jesús sobre ella también. Levanta tus manos al cielo. Y yo estoy seguro que algo hay que te carga, que algo hay que te carga, que algo hay que te quita la paz. Yo no sé qué es lo que te preocupa. Yo no sé, pero yo te pido que te olvides de todo lo que estás viviendo y deja que la paz de Jesús te colme hoy, que la paz de Jesús te llene. Y escucha la voz de Jesús que te dice, hijo, que te dice, hija, conozco tu fe y tu fe te salva hoy. Tu fe te hace libre y tu fe te hace